Hola de nuevo, hoy os voy a mostrar un dispositivo que personalmente me hace el trabajo mucho más cómodo. Os cuento, tengo esta máquina láser de aquí, Xtool P2, que le puse un extractor de aire externo y utilizo un par de enchufes Zigbee para encenderlos o apagarlos. Y como veis, no es muy cómodo si los quiero activar desde el botón que lleva, no tengo que estar buscando el móvil para poder encenderlos o apagarlos. Pues el dispositivo que vamos a ver no es más que una botonera donde vamos a poder controlar hasta 3 enchufes Zigbee. Previamente estos enchufes los tenemos que tener ya integrados en Home Assistant mediante Zigbee to MQTT. Que si no sabéis cómo hacerlo, aquí os dejo un enlace a un vídeo donde te muestro cómo puedes hacerlo. Para hacerlo vamos a utilizar placas ESP, pueden ser ESP8266, ESP32 o ESP32C3 Super Mini. Y para haceros el trabajo más sencillo, lo he programado para que no tengáis que tocar nada de código, ni de Arduino, ni de automatizaciones en Home Assistant, ni configuraciones YAML, nada. Solo vais a conectar una vez la placa por USB al ordenador y el resto es muy fácil. Os cuento cómo. Conectamos por USB la placa que tengamos, en este caso es una ESP32C3 Super Mini, y en la página que voy a poner en la descripción y fijado en el primer comentario elegimos la placa. Pulsamos conectar y si no tenéis los drivers de la placa, desde aquí mismo vais a poder descargar los que necesitéis. Normalmente cuando os compráis un ESP especifica qué driver necesita. Lo buscáis y lo instaláis. Si es necesario, reiniciáis el PC y comenzamos de nuevo. Una vez ya nos reconoce la placa, elegimos el puerto donde está conectado y pulsamos al botón de conectar. Le damos a Install, le decimos que queremos borrar los datos y por último instalar. Depende del tipo de placa, puede tardar un poco más o menos, pero no suele tardar mucho. Una vez ha terminado, nos vamos a nuestro teléfono móvil y buscamos el punto de acceso que ha creado. Buscamos el Wi-Fi, que será algo así como lo que veis, control Zigbee seguido de una numeración que es único en cada placa. Ponemos de contraseña clave 123 e iniciamos sesión en la red Wi-Fi. Una vez dentro, vamos a configurar Wi-Fi, buscamos nuestro Wi-Fi y le ponemos la contraseña. Ahora en MQTT Server IP vamos a poner nuestra IP de Home Assistant. Si no sabéis cuál es, en Home Assistant nos vamos a ir a Configuración, Sistema, Red y aquí os aparece nuestra IP. En este caso es 192.168.1.19. El puerto no hace falta cambiarlo porque siempre es el mismo, a no ser que nosotros mismos lo hayamos cambiado en algún momento. Y ahora vamos a poner el nombre del primer enchufe, que será el del primer botón. Para ello necesitamos saber el nombre exacto de nuestro enchufe. Para averiguarlo nos vamos a ir a Zigbee to MQTT, buscamos el que queremos configurar y aquí vemos lo que pone como nombre amistoso. Ese es el nombre que necesitamos. Nos tenemos que asegurar que es el mismo nombre que le damos en Home Assistant. Una vez lo tenemos, rellenamos ese campo y tenemos que tener cuidado con los espacios y las mayúsculas. Y ahora, si queremos que además de encenderse el LED cuando el enchufe esté encendido, podemos hacer que parpadee cuando supere un umbral de consumo que nosotros hayamos definido. Nos tenemos que asegurar que nuestro enchufe nos da esa información. ¿Y cómo sé si mi enchufe controla el consumo? Pues también lo podemos ver en Zigbee to MQTT. Como veis, en la pestaña de Expone me muestra el Power y más abajo más datos de consumo, pero lo que nos interesa es el Power. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando conectamos dispositivos que aunque el enchufe esté encendido, no esté siempre funcionando, como por ejemplo una nevera o como vamos a ver en un próximo vídeo, un compresor de aire. Y aquí quiero que la botonera me muestre visualmente si está en marcha el compresor, por ejemplo, o en reposo. Para ello debemos hacer antes una medición del aparato funcionando y ver qué marca, tanto en reposo como en marcha. Yo, por ejemplo, voy a poner que el extractor me avise cuando supere los 15 vatios. Sin embargo, el láser lo voy a poner un poquito más alto, cuando supere los 55 vatios, aunque luego acabé subiéndolo a 80 vatios, como vais a ver más adelante en el vídeo. Una vez lo tenemos todo, le damos a guardar, el SP se conectará a nuestra red Wi-Fi y a nuestro Home Assistant.
Si por lo que sea hemos rellenado mal los datos, como la contraseña del Wi-Fi o la IP del Home Assistant, intentará conectarse durante unos minutos y si no lo consigue, volverá a abrir el punto de acceso. Debemos volver a entrar al punto de acceso, Zigbee, control Zigbee, los datos y tal, y ponemos bien los datos y ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa si me conecto pero quiero cambiar de enchufes? Pues no pasa nada. Dejamos pulsado el primer botón durante 10 segundos y abrimos de nuevo el punto de acceso y ya podemos hacer otra vez el proceso y hacer los cambios que queramos. Una vez se ha conectado el SP a Home Assistant nos va a aparecer un nuevo dispositivo. Esto lo he hecho que aunque en este dispositivo no creo que sea muy necesario, por si algún día hago una mejora, una modificación del código, vosotros podéis actualizarlo fácilmente. Como veis, aquí el SP pone que tenemos una versión antigua y me avisa que hay una actualización. Actualizamos y ahora vemos que tenemos la última versión y ya podemos continuar. Ahora llega el momento de montar el dispositivo. Aquí ya sí que no puedo hacerlo por vosotros, pero vais a ver que es muy sencillo. Aquí os dejo unos esquemas con los pines que debéis utilizar para cada botón y cada LED, dependiendo de la placa que vayáis a utilizar. Y aquí un ejemplo de cómo quedaría en un ESP8266. Como veis, cuando el extractor supera los 15 vatios de consumo, el LED empieza a parpadear. El LED del láser, como no está trabajando, no supera el umbral que le hemos dado, no parpadea, solo lo hará cuando esté trabajando el láser. Así que si necesitáis controlar vuestros enchufes Zigbee, ya tenéis otra forma de hacerlo. Déjame en comentarios para qué te vendría bien esta botonera, deja un like si te ha gustado y como siempre digo, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.